Quiero empezar agradeciendo, como siempre, a los directores de los cursos de verano. Este es el 6º año que nos acogen. Ya tenemos una larga historia en la que Mario ha tenido un papel protagónico, porque nos ha acompañado aquí hablando de Cortázar, de Octavio Paz, de Borges, de los vanguardistas peruanos, y hoy viene a hablar de García Márquez. Era la pieza clave de la literatura latinoamericana que nos hacía falta, que no habíamos abordado, o cuya obra no habíamos tratado en el curso, y siendo este 2017 el año en que se cumple el 50º aniversario de la publicación de 100 años de soledad, consideramos que era oportuno referirnos a este autor indispensable. Lo que vamos a hacer acá es realmente especial. Si lo observamos bien, es casi como si estuviera Camus hablando de Sartre, como si estuviera Tolstoy hablando de Dostoyevsky, como si estuviera Faulkner hablando de Virginia Woolf o de James Joyce. Es realmente un titán de la literatura hablando de otro titán que fueron contemporáneos, que fueron grandes amigos, que finalmente quizás la política los separó al final de sus días, al final de los días de García Márquez, desde luego. Menos mal, menos mal. Entonces, por eso, esta es una ocasión realmente especial. Entre el público está Gerald Martin, que es el biógrafo inglés de García Márquez y que ahora está escribiendo la biografía de Mario, y no ha hecho otra cosa que aterrorizarme, diciendo que bueno, que me estoy jugando mi futuro, pero que no me preocupe, que intente no pensar en eso y que le formule todo tipo de preguntas, todo lo que se me ocurra. A mí se me ocurre que quiere que yo le haga el trabajo sucio hoy aquí, que quiera que me metan en terrenos peligrosos. No sé qué tan embarrado saldré, no sé si esto le sirva de algo, pero bueno, hemos tenido una semana fantástica con Gerald, con Mauricio Bonet, con Dazo Saldívar, los otros invitados, y también con los estudiantes que han demostrado una enorme fidelidad con este curso. Les quiero agradecer a ustedes especialmente porque son los que hacen el curso y realmente es un placer verlos año tras año. Ya, sin más preámbulo, te doy la bienvenida, te agradezco muchísimo por estar acá. Y quería, empezar preguntándote por la amistad, cómo se forjó la amistad con García Márquez. Entiendo que la primera vez que se vieron fue en el año 1967, en el aeropuerto de Caracas. Tú ibas a recibir el premio Rómulo Gallegos por La Casa Verde. Él acababa de publicar 100 años de soledad, y se conocen en ese instante preciso, en el aeropuerto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace clic en ustedes? Bueno, en realidad hay una historia que comienza bastante antes. Yo descubrí a García Márquez como escritor unos años antes, en París. Yo trabajaba en la radio televisión francesa, tenía ahí distintas actividades, pero una de ellas era un programa de literatura, comentando sobre todo los libros que aparecían en Francia que podían tener un interés en América Latina. Y con este motivo algunas editoriales nos enviaban libros que pensaban que podían ser comentados en el programa. Y un día llegó a la radio televisión francesa un libro publicado por la editorial Julliard. Estoy hablando de los años 60, ¿no? Antes del año 66, antes del año 67, que era de un autor colombiano. Me acuerdo el título del libro, Pas de lettres pour le colonel, que era el coronel no tiene quien le escriba. Nunca había oído hablar yo de García Márquez, y fue el primer libro de García Márquez que leí, y no lo leí en español sino en francés. Me gustó mucho por su realismo tan estricto,
por esta descripción tan precisa de este viejo coronel que sigue inasequible al desaliento, ¿no? Enviando cartas, reclamando una jubilación que nunca le llegará. Y a mí me impresionó mucho saber que había un escritor que se llamaba García Márquez y que había ya publicado otros libros. Y yo traté, ya no recuerdo a través de quién, de conseguir libros de él y averiguar un poco más qué cosas había hecho. Y me parece que llegaron a mis manos a consecuencia de estas averiguaciones la hojarasca y ya no recuerdo si llegó otro texto de él, pero de esa manera yo descubrí a García Márquez, descubrí que había un escritor. No fue el primer escritor latinoamericano que yo lo descubrí en francés. Recuerdo que cuando todavía no había partido a Europa, antes del año 58, yo estaba suscrito a una revista francesa, Le Temps Moderne, y allí apareció una novela de Alejo Carpentier en 2 o 3 números, que se llamaba Chasse à l'homme, que era el acoso de Alejo Carpentier. Y así descubrí que había un escritor cubano importante, original, pues que no había llegado hasta el Perú, y lo descubrí leyéndolo en francés. Ya no recuerdo cómo empezamos a escribirnos. Yo lo que sí recuerdo es que las primeras cartas que intercambiamos con García Márquez, yo ya no estaba en París y no estaba viviendo en Londres, lo que quería decir que esto debió ser a partir del año 67, 68. Alguien nos puso en contacto, yo no sé si fui yo el que le escribió primero o él me escribió a mí, pero tuvimos una correspondencia bastante intensa, en la que creo que nos fuimos haciendo amigos antes de vernos las caras. Fue una correspondencia en la que pues, hablábamos de proyectos literarios, comentábamos las cosas que habíamos escrito y que habíamos leído uno del otro, y en un momento dado surgió un proyecto. El proyecto era escribir una novela a 4 manos sobre una guerra que hubo entre Perú y Colombia en la región del Amazonas. García Márquez tenía mucha más información que yo sobre la guerra. En sus cartas me contaba muchos detalles, seguramente muy exagerados para volverlos más divertidos y pintorescos. Y no sé cómo este proyecto, sobre el que intercambiamos correspondencia durante un buen tiempo, en un momento dado se eclipsó. No sé si fue la idea de lo difícil que sería romper esa intimidad en la que uno escribe, exhibirla frente al otro, lo que hubiera pues, sido obligatorio si escribíamos esta novela a 4 manos, pero el hecho es que ese proyecto se eclipsó. De manera que cuando nos vimos las caras con García Márquez en el aeropuerto de Caracas el año 67, en realidad ya nos conocíamos y ya nos habíamos leído, pero la verdad es que el contacto fue inmediato, la simpatía recíproca, y creo que al salir de Caracas juntos para ir a Bogotá, ya éramos amigos y casi diría yo íntimos amigos. Luego pues estuvimos juntos en Lima, donde yo le hice una entrevista pública en la Universidad de Ingeniería. La Universidad de Ingeniería tenía un rector que era muy activo, muy dinámico, que creía mucho en la cultura, y entonces la Universidad de Ingeniería patrocinaba cosas que San Marcos o la Católica, que eran las otras universidades importantes del Perú, no lo hacía. Y entre estas actividades pues estuvo un diálogo con García Márquez, uno de los pocos diálogos públicos que García Márquez hizo, porque, como seguramente ustedes saben, él era bastante huraño y muy reacio a enfrentarse a un público. Detestaba esas
entrevistas públicas, porque había en él, en el fondo, una enorme timidez, una gran, digamos, reticencia a enfrentarse a un público, a hablar de una manera improvisada, todo lo contrario de lo que era en la intimidad, ¿no? Con poca gente, con cuantos amigos, con quienes se sentía en confianza. Era un hombre extraordinariamente locuaz, divertido, que hablaba con una enorme, digamos, desenvoltura, pero ante un público o ante un micro o ante un periodista, en cierta forma se inhibía y aparecía en él un tímido y un huraño, ¿no? Sí. Y finalmente ese libro a cuatro manos sí se publicó, no fue sobre la guerra del Perú, pero sí fue esta entrevista, ¿no? Esta entrevista se publicó y es... Esa entrevista se publicó, fue una edición, una edición pirata. El editor nunca nos pidió permiso, ni a García Márquez ni a mí. Era una práctica bastante entendida, por otra parte, bastante extendida, por otra parte, en la América Latina de esos años. Felizmente las cosas han cambiado desde entonces. Y un editor podía publicar a un autor sin consultarle siquiera. A él le irritó siempre mucho esa edición, le molestó muchísimo, aunque la edición era muy fiel, ¿no? Porque había grabado la entrevista y apareció, pues quizá habría algunas erratas, pero digamos era muy fiel a lo que ocurrió en ese diálogo. Pero García Márquez nunca le perdonó al editor esa piratería. Hay muchas similitudes entre la biografía de García Márquez y tu biografía. Por ejemplo, ambos fueron criados por la familia, de los abuelos maternos. Ambos tuvieron una relación conflictiva con el padre. Ambos estuvieron en colegios internos. Ambos empezaron a trabajar como periodistas muy jóvenes. Estas coincidencias ayudaron a que se forjara esta amistad? ¿O qué pasó cuando empezaron a ver que había tantas similitudes en las biografías? Yo creo que había unas similitudes más importantes que sí, digamos, contribuyeron mucho a esa cercanía entre los dos, y fueron las lecturas. Los dos éramos grandes admiradores de Faulkner. Me acuerdo que en esa correspondencia que intercambiamos, pues hablábamos mucho de Faulkner, hablábamos mucho de la enorme impresión que nos había hecho leerlo, la manera como nos había educado la lectura de Faulkner, cómo nos había puesto en contacto con lo que era la técnica moderna, ¿no? La manera de contar más moderna, sin respetar la cronología, cambiando los puntos de vista. Creo que el común denominador, digamos, mayor entre nosotros fueron esas lecturas. Él había tenido una enorme influencia de Virginia Woolf, por ejemplo, hablaba muchísimo de Virginia Woolf. Yo había tenido una gran influencia de Sartre, al que yo creo que García Márquez ni siquiera había leído. No tenía mayor interés por lo que para mí había sido muy importante en mi formación, los existencialistas franceses, ¿no? Camus creo que sí. Pero él había leído más bien literatura anglosajona muchísimo, literatura inglesa, y creo que, digamos, al mismo tiempo los dos estábamos descubriendo, como otros escritores latinoamericanos, que éramos latinoamericanos, que más que colombiano él, más que peruano yo, pertenecíamos a una patria común de la que hasta entonces habíamos conocido poco, con la que nos habíamos identificado apenas. No sé si García Márquez podría decir lo mismo que yo descubrí América Latina y descubrí que era latinoamericano y descubrí la literatura latinoamericana en Francia. Cuando yo descubrí que no sería nunca un escritor francés, descubrí que era un escritor latinoamericano, aunque hasta entonces no lo sabía. La razón era muy sencilla, supongo que la padeció García Márquez igual que yo. En nuestros países, en América Latina, la comunicación en los años 50, 60 era mínima. Nosotros en el Perú no sabíamos qué ocurría
en la literatura ecuatoriana, colombiana, chilena. Y me imagino que un escritor colombiano pues no sabía lo que ocurría en Venezuela ni en el Perú. Las excepciones eran México, Argentina, porque como había ahí un movimiento editorial, sí, nos llegaban libros de Argentina y de México, pero la conciencia que existe hoy en día de América Latina como una unidad cultural, prácticamente cuando yo era joven no existía. Por lo menos en el Perú no existía, los escritores peruanos no se sentían latinoamericanos, se sentían peruanos y tenían referencias culturales con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, con Italia, mucho más que con los países latinoamericanos. Eso comenzó a cambiar muchísimo a partir, yo creo que, bueno, de la Revolución Cubana, que es el hecho, digamos, central que despierta la curiosidad del mundo por América Latina y sobre todo de Europa, y al mismo tiempo esa curiosidad hace que se descubra que había en América Latina una literatura interesante, novedosa, representada por escritores de distintos países, y eso tuvo una enorme, digamos, repercusión en nosotros mismos, en escritores latinoamericanos, y creo que ese fue otro de los temas que nos acercó muchísimo a García Márquez y a mí. Ya me había ocurrido en París con Cortázar, a quien yo había conocido unos años antes. Cortázar vivía en París muchísimos años, y yo creo que no se sentía un latinoamericano hasta esa época. Empezó a sentirse latinoamericano cuando Europa descubría a la literatura latinoamericana, y fue una sensación muy estimulante, fue una sensación muy enriquecedora que nos acercó mucho a los escritores latinoamericanos. Es una de las, digamos, razones que fomentó nuestra amistad, nuestra cercanía, y creo que eso hizo que desde el primer momento, digamos, la vinculación con García Márquez pues fuera tan estrecha, tan cálida, tan amistosa, ¿no? Los dos inicialmente fueron unos entusiastas de la Revolución Cubana, precisamente. Pero con el tiempo, o no con el tiempo, una fecha concreta, 1971, con el caso Padilla, tú te distancias de Castro, empiezas a recelar de las promesas de la revolución, junto con otro grupo de intelectuales y de escritores latinoamericanos, mientras que García Márquez pareciera que permanece fiel a los ideales de la revolución. ¿Qué tan traumático fue el caso Padilla para la relación de los escritores del boom? Bueno, es muy interesante ese tema, ¿sabes? En realidad García Márquez ya había pasado por un proceso parecido, solo que con muchísima más discreción, de un cierto desencanto con la revolución peruana, con la revolución cubana, cuando yo lo conocí. Él, como tú sabes, fue a Cuba para trabajar en Prensa Latina con Plinio Apuleyo Mendoza, que era su gran amigo, y trabajaron en Prensa Latina mientras Prensa Latina mantuvo una cierta independencia del Partido Comunista. Era un organismo de prensa mucho más vinculado al 26 de julio, a los Castro, que al Partido Comunista, que en esa época todavía mantenía una cierta distancia con la revolución. Pero el Partido Comunista, de una manera pues que no transparecía a la opinión pública, se puso como blanco la captura de Prensa Latina. Y cuando captura a Prensa Latina, tanto Plinio Apuleyo Mendoza como García Márquez son purgados. Son purgados, lo que para García Márquez significa un verdadero choque, y no solamente personal, sino político. Ahora, él guardó una enorme discreción sobre este asunto, pero cuando yo lo conocí, yo era un entusiasta de la Revolución Cubana y él era muy poco entusiasta de la Revolución Cubana. Incluso adoptaba una posición un poco burlona, como diciendo, muchachito, espérate, ya verás, ya verás. Me acuerdo mucho. Ahora,
¿Qué pasó después cuando el caso Padilla? Esta era la actitud que él tenía, digamos, no pública, pero en privado era una actitud que estaba muy marcada por la experiencia de haber sido purgado cuando trabajaba en Prensa Latina. Cuando ocurre el caso Padilla, él no estaba ya en Barcelona, había salido, no sé si era un viaje temporal o era ya definitivo su partida de Barcelona, eso no recuerdo. Pero sí recuerdo que cuando detienen a Padilla y cuando Padilla va preso y hay las acusaciones contra él de que es agente de la CIA, pues nosotros en Barcelona tuvimos una reunión en mi casa con Juan Goytisolo, con Luis Goytisolo, con José María Castellé y con Hans Magnus Enzensberger, un escritor alemán que iba con bastante frecuencia a Barcelona para hacer una carta de protesta por la captura de Padilla. Y yo me acuerdo que esa carta que firmaron muchos intelectuales, Plinio Apuleyo Mendoza dijo, hay que poner el nombre de García Márquez. Entonces le dijimos, no, pero eso hay que consultarlo. No podía consultarle porque no sé dónde estaba en ese momento García Márquez y viajando. Y entonces él decidió poner la firma de García Márquez. Por lo que yo supe, García Márquez protestó enérgicamente, le escribió a Plinio Apuleyo, yo ya no tuve contacto con él, y la segunda protesta que nosotros hicimos, luego de que salió el propio Padilla de los calabozos, acusarse de ser agente de la CIA, en fin, y acusarnos a todos los que lo habíamos defendido de ser agentes de la CIA también, una cosa completamente disparatada, nosotros hicimos una segunda carta que García Márquez ya no quiso firmar. Entonces él no quiso firmar y a partir de entonces la postura de García Márquez cambió totalmente contra Cuba. Se acercó mucho a Cuba, empezó a ir a Cuba, que no había ido desde la época en que él fue, como digo, purgado de Prensa Latina, y empezó a manifestarse públicamente a favor de la Revolución Cubana, a aparecer fotografiado con Fidel Castro y bueno, digamos, a mantener esa relación que estuvo hasta el final, que era de una gran cercanía a la Revolución Cubana. ¿Qué pasó exactamente? Yo no lo sé, yo no tuve ya nunca una conversación con él después del caso Padilla. ¿Qué lo convenció? La tesis de Plinio Apuleyo es esa. La tesis de Plinio Apuleyo es que, aunque García Márquez sabía que muchas cosas andaban mal en Cuba, él tenía la idea de que América Latina debería tener un futuro socialista y que de todas maneras, aun cuando muchas cosas no funcionaran en Cuba como debía ser, Cuba era una especie de ariete que estaba rompiendo el inmovilismo histórico de América Latina y que estar con la Revolución Cubana era estar a favor del futuro socialista para América Latina. Es la interpretación que da. Yo soy menos, digamos, optimista respecto a. Yo creo que García Márquez tenía un sentido muy práctico de la vida, que descubrió en ese momento fronterizo que, digamos, era mucho mejor para un escritor estar con Cuba que estar contra Cuba. Se libraba del baño de mugre, por ejemplo, que recibimos todos los que optamos una postura crítica. Si estabas con Cuba, digamos, tú podías hacer lo que hicieras, jamás ibas a ser atacado por el enemigo verdaderamente peligroso para un escritor, que no es la derecha, sino siempre la izquierda. Es la izquierda la que tiene el gran control de la vida cultural en todas partes del mundo, y entonces, de alguna manera, enemistarse con Cuba, criticar a Cuba, era echarse encima un enemigo muy poderoso, y además exponerse a tener que estar en cada caso, en cada situación, tratando de explicarse y justificarse, demostrando que no eras un agente de la CIA, que ni siquiera eras un reaccionario o un proimperialista, es decir, tener la vida mucho más difícil.
mi impresión es que de alguna manera la amistad con Cuba, la amistad con Fidel Castro, a él lo vacunó en cierta forma contra todas esas molestias que podían ser muy largas, muy pesadas. ¿Cómo, digamos, fueron las que tuvimos que enfrentar quienes a partir de entonces empezamos a criticar muy directamente y además muy severamente a la Revolución Cubana, ¿no? No mucho antes de la revolución, García Márquez había hecho un viaje por los países socialistas, había publicado unos reportajes en donde es difícil saber. Muchos años antes, Muchos ¿no? años, sí, 10 años antes, es verdad. No, pero es difícil saber en ese momento si está a favor o si está en contra. Su posición es más bien ambigua. Sí. No se decanta por Él estaba muy, digamos, él estaba muy decepcionado del socialismo real, muy exacto, decepcionado. sí. Eso se traslucía en sus conversaciones. Ahora, era un momento, por eso digo que él había pasado por todo eso antes que los demás, ¿no? Ese viaje él lo recordaba muy bien, y entonces, yo me acuerdo, nosotros hicimos un viaje a Berlín, a una invitación, y entonces él recordaba episodios de su viaje por los países socialistas y hablaba desde el escepticismo más profundo, desde el escepticismo más profundo, o sea, no era para nada alguien al que le hubieran metido el dedo a la boca, ni muchísimo menos. Al mismo tiempo era muy prudente, digamos, nosotros estábamos muy entusiasmados, queríamos, digamos, que todo aquello funcionara mucho mejor de lo que en realidad funcionaba, y él miraba eso con mucha ironía y con mucha distancia. Nunca le vi un entusiasmo a García Márquez por la Revolución Cubana en los años de Barcelona. Digamos, él no atacaba la Revolución Cubana, pero, digamos, había vivido una experiencia que de alguna manera lo había cargado de desencanto y de escepticismo. ¿Qué pasó exactamente luego del caso Padilla? Pues bueno, digamos, ya te digo que hay dos interpretaciones muy distintas, y bueno, será la posteridad la que diga cuál es la más válida, ¿no? ¿Cuál dirías que era la ideología de García Márquez? ¿Tú dirías que era un socialista o dirías que era un antiimperialista? Mira, él había tenido una formación de hombre de izquierda, como es lógico, ¿no es cierto? En América Latina era imposible no ser un joven de izquierda si tú eras un intelectual, si tú eras un escritor, si tú tenías una vocación literaria. ¿Cómo podía ser de derecha cuando esos países, por culpa de la derecha, se habían quedado atrasados, habían tenido dictaduras terribles, eran países donde el analfabetismo pues tenía unos porcentajes verdaderamente horrorosos, donde además las desigualdades sociales eran tan gigantescas, ¿no es verdad? Entonces era imposible no sentir que la izquierda era lo que podía corregir todo eso. Y por otra parte, digamos, la izquierda latinoamericana era una izquierda un poco residual, era una izquierda porque era una izquierda, hay que recordar, que son los años del estalinismo crudo y duro, ¿no? Entonces, digamos, la izquierda era muy sectaria, era muy dogmática, sobre todo los partidos comunistas y los partidos que estaban muy cerca de los partidos comunistas. Y eso les había impedido crecer, eran partidos un poco marginales, ¿no es verdad? Un escritor venezolano, amigo mío, decía que había estado en el Partido Comunista, decía una cosa muy divertida, decía, éramos pocos, pero bien sectarios. Bueno, entonces, la izquierda era lo que naturalmente atraía a un joven escritor que decía, ¿en qué país voy a ser yo escritor? Un país donde hay muy pocos lectores, porque hay enormes sectores del país o que no leen o que no están en condiciones de comprar libros, y entonces esto tiene que cambiar. ¿Cómo me puedo identificar yo con el statu quo, con el establishment en países así? Entonces él había tenido una formación de izquierda y vivió sin ninguna duda el enorme entusiasmo que representó el triunfo de la Revolución Cubana. Eso fue algo absolutamente extraordinario. Yo creo que ocurrió en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina.
el triunfo de una revolución que además había seguido todo este proceso heroico de los barbudos luchando en la Sierra Maestra contra un ejército, un movimiento que además no era un movimiento identificado con el Partido Comunista, era un movimiento que parecía mucho más socialista, liberal que comunista. Entonces, pues, digamos que los barbudos entraran a La Habana fue una victoria que celebramos, toda mi generación, y la de García Márquez como una salida del túnel. Por fin parecía que América Latina, digamos, había encontrado una fórmula que iba a hacer posible un socialismo no sectario, no dogmático. Y esto, los primeros tiempos de la revolución, Fidel lo alentaba muchísimo en sus discursos, diciendo que él no era comunista, había convertido los cuarteles en escuelas, había una movilización para acabar con el analfabetismo, con las brigadas de alfabetización. Entonces todo eso provocó un enorme entusiasmo, y García Márquez con Plinio Apuleyo se van a trabajar a Cuba inmediatamente identificados con la revolución. Pero digamos, una cosa es el mito y otra cosa es la realidad, y ellos viven desde adentro un proceso que era completamente, digamos, invisible para el público no cubano, quien no estaba realmente metido allí, y viven la experiencia de ser purgados. Plinio, digamos, lo dice más claramente, muestra claramente su desencanto. García Márquez, mucho más prudente, no lo dice, pero sí lo vive desde adentro, y creo que todos los que lo conocimos antes del caso Padilla, antes de que estallara el caso Padilla, lo percibíamos clarísimamente porque no compartía nuestros entusiasmos, bueno, nuestras ingenuidades, ¿no? Respecto a lo que era la verdadera revolución y el mito de la revolución que nosotros queríamos que se identificara con la realidad, ¿no? En los años previos al caso Padilla estuviste muy metido con la obra de García Márquez porque estabas preparando la tesis doctoral con la que te recibiste como doctor y cuyo diploma recibiste justamente el año pasado en el curso de verano, 31 años después, en el marco del curso que organizamos sobre Borges. Bueno, a mí me deslumbró 100 años de soledad. Me habían gustado mucho las obras de García Márquez antes de 100 años de soledad, pero leer 100 años de soledad para mí fue una experiencia deslumbrante. Me pareció realmente una novela magnífica, extraordinaria. Inmediatamente de leerla escribí un artículo, recuerdo, que se llamaba El Amadís en América. Yo en ese tiempo era un entusiasta de las novelas de caballerías y me parecía que por fin América Latina había tenido su gran novela de caballerías, donde el elemento imaginario pues prevalecía sin que desapareciera el sustrato real, ¿no? Histórico, social, que había esa mezcla insólita, realmente extraordinaria. Y creo que, digamos, esta impresión mía fue una impresión compartida por un público muy, muy grande, ¿no? Realmente 100 años de soledad, entre otras, digamos, características, tenía la de ser, que tienen pocas obras maestras, la capacidad de ser un libro lleno de atractivos para un lector refinado, culto y exigente, o para un lector absolutamente elemental, que solo sigue la anécdota, que no se interesa ni en la lengua, ni en la estructura de una historia. Es un caso muy raro de un libro que puede ser leído, digamos, por tan distintos lectores con alimentos que son enormemente satisfactorios, placenteros para cada uno de ellos. Entonces, yo no solamente, digamos, empecé a escribir notas sobre la obra de García Márquez, sino a enseñar García Márquez. Yo me acuerdo que el primer curso que di fue en Puerto Rico, donde estuve un semestre, y fue para mí, digamos, una experiencia muy
estimulante, muy rica. Leer la obra de García Márquez y tener que hacer el esfuerzo de racionalizarla para poder explicársela a unos estudiantes que además habían leído la obra de García Márquez con el mismo entusiasmo que yo. Fue una experiencia muy bonita en la que yo avancé muchísimo el trabajo sin pensar en ese momento para nada que iba a resultar en un libro sobre él. Y luego volví a hacer el curso sobre García Márquez en Inglaterra y finalmente en Barcelona. El primer año que me fui a vivir a Barcelona di todavía un curso sobre él. Y de esta manera fue surgiendo, sin habérmelo propuesto, con las notas que tomé para todos estos cursos que di sobre él, lo que fue el material con el que hice la tesis, que luego se convirtió en el libro que se titula La historia de un deicidio, ¿no? Que al día de hoy, con el permiso de Gerald, es uno de los libros más ambiciosos y instructivos para penetrar en el mundo de García Márquez. Y te quería preguntar algo, porque me muero de curiosidad. Nadie ha sabido decirme si García Márquez leyó ese libro. Sí, lo leyó. ¿Y qué te dijo? Lo leyó en un viaje que hizo a Londres. Y me dijo que tenía todo el libro lleno de anotaciones y que me iba a dar el libro en un momento dado. Ese momento nunca llegó y nunca vi yo esas anotaciones, si es que de verdad las llegó a hacer, pero sé que lo leyó. Bueno, los datos biográficos del libro, yo tengo una anécdota curiosa con ese libro. Los datos biográficos me los dio él y yo le creí. Pero recuerdo que en un viaje a Europa en barco yo paré. ¿En dónde fue? ¿En qué puerto colombiano? Para un Buenaventura puede ser, puede haber sido. Y ahí estaba toda la familia de García Márquez en el puerto, entre ellos el padre de García Márquez, al que yo no había conocido. Y entonces, pues nada, estuve conversando con ellos el tiempo de la escala y recuerdo que el padre en un momento dado me dijo: oiga, ¿y usted por qué le cambió la edad a Gabito? Y le digo, yo no le he cambiado la edad, yo he puesto la edad. Me dijo, usted le ha quitado un año. Le dije, pero si él me ha dado esa fecha, yo le he creído. Me dijo, no, él nació un año antes. Y entonces, cuando yo llegué a Barcelona, le digo, Gabo, oye, tu padre me ha recriminado porque dice que yo te cambié la edad. Y se puso muy incómodo García Márquez, tanto que yo cambié el tema. Dije, no, si no quiere que toquemos ese tema, pues no lo tocamos, ¿no? Pero siempre me quedó dando vueltas en la cabeza, ¿por qué el padre me jaló las orejas diciendo que le había cambiado la edad? Digo, no podía ser coquetería de García Márquez quitarse un año, ¿no? Entonces, había ahí un elemento curioso, pero tengo que decir que ese libro lo escribí con mucho placer. Fue realmente un placer tratar de reconstruir todo el quehacer, digamos, de García Márquez para elaborar una obra tan compleja como es la suya. Era una experiencia muy fascinante porque cuando uno hablaba con García Márquez, él era enormemente divertido, contaba anécdotas siempre fascinantes, porque además las contaba maravillosamente bien, pero García Márquez no era un intelectual. García Márquez funcionaba mucho más como un artista, como un poeta, que como un intelectual, es decir, alguien que reelabora conceptualmente aquello que hace y está en condiciones de explicarlo. Él no estaba en condiciones de explicar intelectualmente el enorme talento que tenía a la hora de ponerse a escribir, lo cual quiere decir que a la hora de ponerse a escribir funcionaba fundamentalmente a base de intuiciones, de instintos, de pálpitos, que no pasaba tanto por, digamos, lo conceptual, esa disposición extraordinaria que tenía para acertar tanto,
con los adjetivos, con los adverbios y sobre todo con la trama, la materia narrativa. Cuando uno, digamos, estudia la obra de García Márquez, se da cuenta de una complejidad extraordinaria, de una complejidad intelectual extraordinaria. Y yo tenía la sensación en esos años que fuimos tan amigos, de que él no era consciente muchas veces de las cosas mágicas, milagrosas que hacía a la hora de componer sus historias, a la hora de fantasear sus historias. Quizá por eso le molestaba tanto a García Márquez el intelectual. Una persona como Octavio Paz, por ejemplo, él podía admirarlo, pero siempre a mucha distancia, porque la idea de alguien que pensaba siempre, que pensaba sobre todo, que todo quería entenderlo y explicarlo, a él era realmente la antípoda de lo que él era en verdad. Entonces, ese contraste para mí fue muy interesante mientras trabajaba en ese libro, ¿no? En el 67 se publica Cien años de soledad. Es un gran fenómeno literario, tiene muchos lectores, se generan muchos textos sobre la novela. Se empieza a decir que es una metáfora de América Latina o una suma simbólica del continente. Yo quería preguntarte, ¿qué visión crees tú que tenía García Márquez de América Latina? ¿Cómo veía él el futuro de América Latina? Bueno, él era profundamente latinoamericano, ¿no? Sus mitos, su lenguaje, su manera de ser, sus gustos, tenían que ver profundamente con América Latina, aunque América Latina para él pues había sido Colombia y México, ¿no? Prácticamente eran los dos países que conocía, dentro de los que había transcurrido gran parte de su vida. Entonces era un latinoamericano esencial, sin ninguna duda. ¿Qué es lo que quería para América Latina? Pues seguramente quería cosas muy sensatas, que América Latina saliera de su desarrollo, que América Latina fuera socialista. Su idea del socialismo era una idea muy sui generis, yo creo. Yo creo que no era una idea, digamos, demasiado elaborada, ni desde el punto de vista económico, ni siquiera desde el punto de vista político. Dudo mucho que en los años que estuvo tan cerca de Cuba, viera en Cuba el prototipo de lo que pensaba o quería que fuera América Latina en el futuro. Sobre eso él no ha dejado prácticamente, digamos, ningún testimonio, no ha dejado ningún escrito, entre otras cosas porque no era un intelectual, no quería ser un intelectual, y ese era un trabajo fundamentalmente intelectual. Ahora, de la obra de García Márquez, ¿qué idea de América Latina se desprende? Lo mejor de América Latina, la parte mítica, la parte mágica, la parte legendaria. Digamos, América Latina no es, pero sí es, por contradictorio que parezca, lo que es en la obra de García Márquez. En toda la fealdad de América Latina él podía encontrar belleza, porque tenía una prosa que convertía en bello lo feo, ¿no es verdad?, en atractivo lo que era más bien repelente. Esa es la riqueza extraordinaria de la literatura. Pero clarísimamente los materiales de trabajo de García Márquez son profundamente latinoamericanos. Y él, si los escritores norteamericanos, ingleses, europeos que leyó lo habían marcado tanto, lo habían marcado porque con ellos él había podido trabajar una materia que era profundamente latinoamericana. Entonces creo que no se puede ir más allá, no se puede ir más allá diciendo cosas que él no dijo explícitamente, ni haciendo interpretaciones que en última instancia él podía haber contradicho con sus conductas, con sus declaraciones y con sus escritos, ¿no? Quizás leyendo entre líneas el discurso del Nobel, el que leyó en Suecia en el 82,
cuando dice que la búsqueda de la identidad es ardua, a veces sangrienta, cuando dice que Londres tardó 300 años en construir su primera muralla, que los suizos que hacen quesos mansos en el pasado pues, anegaron de sangre Europa, y después pide cierto tipo de comprensión para América Latina, como si se necesitara tiempo o un proceso evolutivo para llegar a la modernidad. Comparándolo con tus ideas sobre América Latina, creo que hay una gran diferencia porque, corrígeme si me equivoco, tú piensas que no hay que pasar por determinadas etapas, sino que se pueden adoptar modelos que han servido en otros países, que se pueden incorporar y que eso puede acelerar el ingreso a la modernidad. Pienso en el interés que te suscitaron los países asiáticos que, partiendo de una condición similar a la latinoamericana, en pocos años tenían niveles de vida elevados. Y me pregunto yo si finalmente esas dos nociones de América Latina, una que pide paciencia y que se deben pasar todavía por unas etapas, por un medioevo, como dice el Bolívar del General en su laberinto, déjennos vivir, déjennos en paz en nuestra Edad Media, y otra visión que dice podemos acelerar el tránsito a la modernidad adoptando modelos que ya funcionan en otros países. ¿No ves ese choque de ideas en América Latina? Mira, el subdesarrollo es bello solamente en literatura. El subdesarrollo no es bello en la realidad. El subdesarrollo es lo que ha sido América Latina y que lo que por desgracia todavía en buena parte es. El subdesarrollo son sociedades absolutamente injustas, en las que hay una minoría que goza de todos los privilegios y grandes mayorías que están como marginadas porque no tienen, digamos, las mínimas oportunidades para salir de la condición en que se encuentran, la violencia que ha caracterizado el subdesarrollo es algo que sigue siendo una realidad atroz en la mayor parte de los países latinoamericanos. O sea, todo eso, digamos, es el subdesarrollo. Con eso se puede hacer gran literatura, sin ninguna duda. Con eso han hecho gran literatura García Márquez, ha hecho gran literatura Rulfo, han hecho gran literatura muchos escritores latinoamericanos, ha hecho Carpentier, digamos. La gran literatura se alimenta mucho más de la mugre que de la belleza de la realidad, sin ninguna duda, ¿no? Dostoyevsky, Kafka, bueno, en fin. Ahora, que América Latina se quede como está para que produzca buena literatura, no. Eso yo no lo voy a aceptar. Y por otra parte, América Latina no es distinta del resto del mundo que ha pasado por el subdesarrollo, que ha tenido, digamos, ese subdesarrollo que podía inspirar obras de una extraordinaria riqueza literaria, poética, novelesca, pero es importantísimo que la realidad que representa América Latina se corrija, se modernice, y nosotros tenemos la suerte de vivir en una época en que los países que antes estaban obligados a pasar por muchas etapas para alcanzar la modernidad, la civilización, la prosperidad, hoy día se pueden saltar. Hoy día un país puede muy rápidamente quemar etapas y avanzar y alcanzar la modernidad, y además tenemos las experiencias históricas suficientes para saber cuál es el buen camino y cuál es el mal camino, ¿no es verdad? De tal manera que si nosotros queremos ser prósperos, no podemos seguir el modelo de la Unión Soviética, no podemos seguir el modelo de China popular, no podemos seguir el modelo de Cuba, no podemos seguir el modelo, por favor, de Venezuela, ¿no es verdad? ¿Cuál es el modelo que podemos seguir? Pues el modelo de los países que son países modernos, que son países prósperos, donde las desigualdades se han reducido a un límite humano, a unas diferencias humanas. Eso hoy día es perfectamente posible y afortunadamente es lo que está ocurriendo en América Latina. Por eso, digamos, yo creo que hoy día en América Latina hay más razones para el optimismo que para el pesimismo. América Latina, si tú comparas la América Latina de mi juventud, que estaba llena de dictaduras militares de un extremo a otro del continente, hoy día no lo está. Hoy día las dictaduras son muy poquitas y tenemos gobiernos democráticos, corruptos, mediocres, sí, pero democracias corruptas y mediocres son siempre preferibles a las dictaduras. Las dictaduras son, digamos, la solución peor siempre
y la que no da salidas, la que no permite, digamos, salidas pacíficas. Entonces, yo creo que América Latina hoy día, pues, en general, está mejor de lo que estaba antes y está por el buen camino. ¿Qué quiere decir el buen camino? El buen camino, esto no lo hubiera aceptado nunca García Márquez, por supuesto. El buen camino está en que la solución no son los cuarteles y no son las grandes utopías socialistas. Esos caminos ya los hemos recorrido, el resultado ha sido absolutamente catastrófico en ambos casos, y entonces, ¿cuál es el camino que queda? El camino que está siguiendo hoy día América Latina, no el del cuartel, no el de la revolución armada, sino el de la democracia, que es el camino menos violento, es el camino que tiene más posibilidades, digamos, de hacer crecer las clases medias, de reducir la pobreza. Hay que atacar, por supuesto, de una manera sistemática la corrupción, que es un cáncer que puede destruir a las democracias. Pero creo que ese camino, que para los impacientes es muy lento, es el único camino posible que no trae más violencia de aquella que quiere corregir. En ese sentido, América Latina no es diferente del resto de los países del mundo. Tú has citado el Asia, pues el caso del Asia es muy interesante, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era joven, nosotros hablábamos de la taiwanización como un horror en el que podía caer América Latina. Bueno, pues ese horror, Taiwán hoy día es un país moderno, es un país próspero, es un país sin pobres, y América Latina sigue siendo un continente con millones de pobres. Entonces, en el Asia se ha entendido más o menos cuál es el camino, y eso está dando muy buenos frutos, está dando frutos excelentes. Hay países que han despegado de una manera realmente extraordinaria, que han conseguido disminuir radicalmente la pobreza, que es el problema mayor en América Latina, la enorme pobreza de enormes masas de gentes que hacen imposible que ninguna institución funcione de verdad. La América Latina democrática, moderna, próspera, tendrá una literatura tan imaginativa como la de García Márquez y la de un Rulfo y la de un Borges. Yo no lo sé, pero digamos, creo que los países tienen la literatura que se merecen. Si merecemos tener una buena y rica literatura siendo países civilizados, pues la tendremos. Y si no, si tenemos una literatura pobre, si tenemos una literatura menos imaginativa, pues tendremos que conformarnos y leer a la literatura africana, que siendo pobre y miserable producirá seguramente una literatura tan rica y tan fantasiosa como la de García Márquez. El tiempo ha volado, literalmente, y nos queda poco espacio para seguir esta conversación, pero no quiero terminarla sin hacerte unas cuantas preguntas más, pocas y cortas, lo juro. Mencionabas ahora los dictadores. García Márquez escribió una novela de dictador. Tú, bastantes años después, escribiste otra novela de dictador, un dictador caribeño en tu caso. El de él era un pastiche, una especie de Frankenstein de muchos dictadores, pero también parecía estar situado en el Caribe y tenía muchos aspectos de Trujillo. Y sin embargo, las novelas son radicalmente distintas. La imagen que tú proyectas de Trujillo es absolutamente repugnante, mientras que en la de García Márquez hay cierta ambivalencia. Incluso Gerald Martin se metió en grandes problemas porque se atrevió a criticar El otoño del patriarca, diciendo que no le había gustado el tono político de la novela, y casi pierde la oportunidad de escribir la biografía de García Márquez por esa impertinencia. Yo quería preguntarte, ¿cómo leíste esa novela tú? ¿Te gustó? ¿No te gustó? A mí no me gustó. A mí me pareció que la novela era, hombre, quizás sea un poco exagerado decirlo así, pero como una caricatura de García Márquez, que parecía imitándose a sí mismo, que el personaje no me parece nada creíble. Creo que, a diferencia de los personajes de 100 años de soledad, que al mismo tiempo que son desenfrenados, que
que están como más allá de lo posible, son siempre verosímiles. Tiene la novela la capacidad de hacerlos verosímiles dentro de su exageración, dentro de su, digamos, inflación anecdótica. En cambio, el personaje del dictador me pareció muy caricatural, un personaje que era como una caricatura de García Márquez. Y además me parece que la prosa no le funcionó, que él intentó en esa novela un tipo de lenguaje muy distinto del que había utilizado en las novelas anteriores y que no le salió, que no era una prosa que diera, digamos, verosimilitud, persuasividad a la historia que contaba. A mí me parece de todas las novelas que él ha escrito la más floja. Ahí se toca el tema del poder. García Márquez sintió mucha fascinación por personajes poderosos, Sí. como Torrijos o Castro. Uh-huh. ¿Tú intuías eso en su personalidad? ¿Te sorprendió cuando finalmente...? No, él tenía una fascinación enorme por los hombres poderosos. Sí. Él tenía una gran fascinación. A él le parecía que, hombre, su fascinación era no solo literaria, sino también vital, ¿no es cierto? Un hombre que es capaz, digamos, de cambiar las cosas a su alrededor por el poder que tiene. A él le parecía una figura enormemente atractiva, fascinante. Se identificaba muchísimo con esos poderosos que de alguna manera habían cambiado, digamos, su entorno, gracias a su poder, en el buen sentido y en el mal sentido por igual, ¿no? Entonces, un personaje como el Chapo Guzmán, yo creo que a García Márquez le hubiera fascinado. Inventar un personaje como el Chapo Guzmán o como Pablo Escobar, estoy seguro que para García Márquez eso era absolutamente tan fascinante como Fidel Castro o como Torrijos, ¿no? Ya hemos cumplido la hora. Quisiera terminar este conversatorio haciendo dos preguntas. La primera, ¿tú crees que García Márquez será recordado solamente por 100 años de soledad? ¿Crees que sus cuentos, sus otras novelas sobrevivirán o solamente nos quedaremos con el autor de 100 Eso años? no podemos saberlo, desgraciadamente. ¿Qué va a ocurrir dentro de 50 años con las novelas de los escritores latinoamericanos? Es imposible saberlo. Hay tantos factores que intervienen en lo que son las modas literarias. Yo creo que de 100 años de soledad lo que sí se puede decir es que va a quedar de todas maneras. Puede ser que haya largos periodos en que esté olvidada, pero en algún momento esa obra será resucitada y volverá a tener la vida que dan los lectores a un libro literario. Hay en esa obra suficientes riquezas como para, digamos, tener esa seguridad. Creo que es el caso de un Borges, por ejemplo. Sin ninguna duda la obra de un Borges puede ser que pase por periodos en que resulte mucho menos atractiva e interesante para unos lectores que vivan unas experiencias que serán muy distintas de las nuestras, pero que en algún momento esa obra va a tocar alguna fibra íntima de muchos lectores sin ninguna duda. Creo que ese es el secreto de las obras maestras, ¿no? Allí están, pueden quedar enterradas, pero lo están siempre provisionalmente, porque en un momento dado, pues algo hace que esas obras vuelvan a hablarle a un público y vuelvan a enriquecer a ese público con aquello que enriqueció en el pasado a sus lectores, ¿no? Después del distanciamiento que tuvieron, ¿volviste a ver a García Márquez? ¿Volviste a tener contacto con él? No. Estamos entrando a terrenos peligrosos. Creo que es el momento de poner fin a esta conversación. Y para terminar, lo prometo, ¿cómo recibiste la muerte de García Márquez, la noticia de la muerte? Hombre, pues con pena, desde luego. Es una época que se termina, ¿no? Como la muerte de Cortázar, como la muerte de Carlos Fuentes. Eran magníficos escritores, pero fueron además grandes amigos. Y fueron amigos en un momento dado en que América Latina de alguna manera llamó la atención al mundo entero, y haber vivido, digamos, como escritor,
un periodo en el que la literatura latinoamericana era una credencial positiva, ¿no? América Latina ya no era el país de los charros, de los pistoleros, de los dictadores de opereta, no, era un país que producía buena literatura, una literatura que podía sorprender a los lectores cultos, franceses, ingleses, italianos. Pues fue un momento muy exaltante, muy enriquecedor, así como lo fue también la amistad que se trabó entre todos nosotros esos años. Así que descubrir que de pronto soy el último sobreviviente de esa generación y el último que pueda hablar en primera persona de esa experiencia, por supuesto, es algo triste, pero digamos, como decía un vals peruano, cuya letra he olvidado menos ese verso, la vida es así y así es la vida. Bueno, pues no sé si Gerald estará satisfecho con el trabajo que he hecho, si le he sacado suficiente información comprometida para su biografía. Espero que me vuelvas a hablar después de esta conferencia. De lo que sí estoy seguro es que ha sido fantástico para complementar el curso de verano. Les agradezco muchísimo su presencia acá, a los estudiantes del curso especialmente, a los organizadores, a Begoña, a Manuel Álvarez Junco, a la vicerrectora que nos acompaña. Y bueno, esperemos que el próximo año nos volvamos a ver acá. Muchísimas gracias.